Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece realmente interesante, y ese tema es en relación con algunos sectores de la economía que al parecer para mí, pues en particular, tenían demasiada vulnerabilidad con Internet, que es el tema de las agencias de viajes. Y este tema lo traigo a colación o a cuento en razón a que en el día de ayer me presentaron a una persona, un español, que trabaja en las agencias de viajes del Corte Inglés. Y esa persona pues estuvo muy dispuesta a responderme varias preguntas en relación con el comportamiento del consumidor. Y fíjate tú que resulta que en números brutos, esa compañía en todas las oficinas de viajes que tiene alrededor de España venden 2.000 millones de euros al año. Eso es realmente un volumen de ventas bastante considerable en la medida en que el 90% de esa venta es presencial. Y allí es donde uno, cuando va a hacer lectura del mercado, se equivoca de manera importante en los países turísticos, en este caso, que tienen un mercado gigante de turismo, que no sé cuánta gente los visita al año, pero alrededor de 40 millones de turistas podrá recibir España al año, si tal vez me quedé corto allí, pero es la principal o una de sus principales fuentes de ingreso nacional, porque es un país bellísimo, porque es un país que tiene desarrollada una industria del turismo bastante buena. Lo que me llama la atención es que este amigo, cuando yo le pregunto y le digo, hey, ¿cómo hacen ustedes para vender eso? O sea, ¿por qué venden tanto billete al año en la agencia de viajes cuando tú hoy por internet puedes hacer todo? Puedes reservar tú mismo los hoteles, puedes reservar tú mismo los tours, puedes reservar el guía turístico, inclusive puedes pagar free tours o tours gratis, que hay gente en Europa que se dedica a eso y que al final del tour tú le das 10 euros, 20 euros, dependiendo de lo que tú consideres en términos de tu satisfacción del servicio recibido por parte del guía. Pero esos guías, por ejemplo, no están adscritos a ninguna agencia de viaje. Son libres y se colocan allí como free tours en algunas ciudades de Europa. Si no en todas, pues no conozco que en todas. Sin embargo, me llama la atención porque este tema de viajes él lo tiene dividido en dos segmentos. Trabaja el segmento corporativo en mayor medida, pero me dice que es de los 2.000 millones, el 35%, 40% es segmento corporativo y 60% es persona natural o excursiones o viajes o bodas. Dice que hay mucha gente que se acerca a las oficinas de viajes del Corte Inglés a buscar viajes de bodas, sea para luna de miel o para la celebración propia de su matrimonio o de su boda. Hay mucha gente, por ejemplo, en otros segmentos de mercado no encuentra fácil hacer reservas en cruceros, y los cruceros por el Mediterráneo o por alguna parte de Europa también es una de las fuentes de ingresos súper relevantes para este sector. Hay tal vez, me decía él, un signo de interrogación. Él se llama Alfredo y Alfredo me decía en el signo de interrogación mencionado que la mayoría de sus clientes están entre 45 y 75 años, que es un segmento de mercado con poder adquisitivo, pero que además eventualmente a la gran mayoría no le gusta meterse en internet para programar los viajes. Ellos tienen el signo de interrogación que te traslado a ti también para este sector de las agencias de viajes. ¿Qué va a pasar cuando esta masa poblacional se disminuya
en el mundo y empiecen los que hoy tienen 20, 25, 30 años a llegar a 40, 45, 50, 65, 70 años y que van a viajar. Sí lo van a hacer a través de esta agencia de viajes. Y yo la lectura que le di a la pregunta que él mismo se hizo como un question mark de una amenaza es que a mí me parece que desde el punto de vista de la organización de tours, de la organización de rutas, de guías, de viajes específicos en donde puedan visitar varios destinos con guías incluidos, pero adicionalmente donde puedan visitar ciudades, sitios emblemáticos de cada ciudad. Yo creo que la agencia de viajes, por lo menos en España, pensaría yo que va a quedar viviendo sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque hacerlo por internet es realmente desgastante, es absolutamente desgastante. Hay que dedicarle muchísimo tiempo y la agencia de viajes que están dedicadas a esto lo pueden hacer por ti. Por supuesto, te van a cobrar un fee, pero sin duda es más barato ese fee de todo el tiempo que tú te vas a ocupar buscando por internet, digamos, toda la planeación del viaje. Con lo cual, a pesar de que para mí, en teoría y por mi desconocimiento, las agencias de viajes prácticamente era un negocio en vías de extinción, realmente lo que me hizo darme cuenta de la historia de este amigo en la agencia de viajes del Corte Inglés en España es que no están en vías de extinción, que venden muy bien y que adicionalmente lo más seguro es que sigan vendiendo muy bien en los próximos años, pues porque de seguro van a reinventarse también para ofrecer muchas más opciones, mejores servicios a los clientes en países turísticos. Yo creo que lo mismo debemos hacer en muchos de los países nuestros que no son tan turísticos, pero que pudiéramos aprender de esa experiencia de compañías que tienen bastante turismo y que lo administran en sus países. Con lo cual, ahí hay una reflexión bien importante y es qué tanto leemos el mercado nosotros de las tendencias que están ocurriendo en el mercado y cómo podemos nosotros tener un tipo de adaptación productiva a esas tendencias del mercado. Fíjate que yo particularmente, reitero, pensaba que ese negocio se iba a acabar o ya estaba prácticamente acabado. Sin embargo, con este aprendizaje, la reflexión que hago también es con respecto a la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con tu negocio con la inteligencia artificial? ¿Cómo te vas a adaptar? ¿Cómo te vas a volver más productivo con el tema de la inteligencia artificial? También te comparto, por ejemplo, en ese tema de la inteligencia artificial, en particular lo que uno llama ChatGPT o las aplicaciones que hagan sus veces, que después entendí que se llama en un tipo de inteligencia artificial que se llama generativa. Es como un asistente que te puede ayudar y hacerte mucho más productivo. Por ejemplo, en mis equipos de ventas hemos hecho sesiones solamente de cómo armar el prompt para preguntarle a la inteligencia artificial generativa aquello que queremos que nos responda de manera específica y que nos pueda dar mejores guías alrededor de lo que deberíamos poder implementar. Esta es una forma de adaptarse, mi equipo de ventas es una forma de adaptarse a este nuevo modelo de inteligencia artificial que a partir de allí empieza uno a descubrir muchísimas más cosas, tanto en respuestas en términos de ventas, de marketing, de servicios, como también en términos de análisis de datos, de ordenamiento de la información. Es una muy buena posibilidad para darnos cuenta con este ejemplo de mi amigo Alfredo y de la agencia de viajes en España, del Corte Inglés en particular,
para darnos cuenta y hacernos cargo que la tecnología o los cambios tecnológicos deberíamos poder abrazarlos. Si de seguro abrazamos estos cambios tecnológicos, pues la adaptación va a ser mucho más productiva. Y me refiero a adaptación productiva, me refiero a rentabilidad. Es decir, hay que buscar maximizar las ventas de manera rentable. Esa maximización del precio por las unidades vendidas, esa maximización de satisfacción al consumidor o al usuario final o a tu cliente que te compra el insumo producto, en fin. Pero es una tremenda oportunidad para darnos cuenta y hacernos cargo de la importancia de que las nuevas tecnologías, antes que tenerles miedo, antes que pensar de manera catastrófica que van a acabar con la humanidad, es más bien buscar las mejores opciones adaptativas de tu compañía para que pueda ser tremendamente productivo. Y una de esas formas de adaptación es ocupar tiempo para leer muy bien el mercado, cómo es el comportamiento del consumidor por segmentos de mercado, por edades, por tipo de clientes, por segmentación geográfica, por móviles y hábitos de compra de consumos, por ingresos, en fin, por todos los criterios de segmentación con el propósito de que la nueva tecnología cada vez te ayude a convertir, como bien dice Vilma Núñez, a convertir la data en plata y en plata rentable para la organización. Buen ejemplo, muy buen criterio de parte de esta compañía y adicionalmente un gran aprendizaje también para mí, que pensé que este sector estaba prácticamente caduco y en vías de acabarse completamente. La pregunta que te hago a ti, querido escucha, querida escucha, es cómo está el segmento de mercado de tu negocio, cómo está tu sector económico, cómo va la industria a la cual perteneces, cómo te estás asociando con la tecnología, cuál es el tipo de relacionamiento que tienes con las nuevas tecnologías y qué crees tú que va a pasar con tu negocio en particular. Pon de manifiesto estas conversaciones, cita este ejemplo con tu gente, el ejemplo del Corte Inglés y la agencia de viajes, en donde mi amigo Alfredo trabaja allí, que es uno de sus directivos, en una zona de España, en particular él vive en Pontevedra. Pero lo más relevante es cómo aplico esto en mi negocio actual y qué pequeños cambios puedo hacer adaptativos para poder mantenerme vigente de manera rentable y creciendo progresivamente en mi sector, en mi empresa y adicionalmente en el mercado al cual estoy dirigido o a los nuevos mercados a los cuales, después de leer lo que ocurre en el comportamiento de compra del consumidor, posiblemente tenga algún mercado nuevo allí. Si te gustó este episodio de este podcast, por favor, compártelo con quien consideres le pueda interesar. Acuérdate que compartir siempre trae cosas muy buenas. Al mismo tiempo, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas en Spotify, Apple Podcasts y YouTube en Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.